igual. Tenía un grupo que era bueno, pero que se relajó. Y al final, y al revés. Ay, doctorita, ¿cómo está? Saludos, pues, chicos. Y el otro grupo que estaba regular, así más o menos, al final reaccionó y fueron mejor. Hoy está igual que nosotros. No sé cómo. Ya, entonces quería hablar acerca de eso, para recapitular, para que ya quede fijo. Entonces, la clase pasada habíamos hablado acerca de los estafilococos y también de la Neisseria, ¿verdad? Que la Neisseria es un bacilo, coco, ¿qué es? Es un poquito, gram. ¿De cuál? Neisseria, estamos hablando de la Neisseria. Ya. Y dentro de la familia de los estafilococos, el representante más importante, ¿cuál es? El aureus. ¿Por qué? Porque es aquel que va a tener mayor prevalencia y además tiene altos factores de violencia, como es el caso de la enterotoxina A y B, la enterotoxina A y B, también puede ser la DSST1, que es el síndrome de shock tóxico. Bien, pero además de eso, porque causa un montón de patologías, tiene un montón de clínica, por así llamarlo, está relacionado a muchas patologías, ¿verdad? Como hemos visto en la clase pasada. Y dentro de estas habíamos visto, de que se notan más. Sí, ahora sí, ¿no? Ya. Entonces, en común tenían que era catalasa positiva. Si yo tengo que es catalasa positivo, sé que es un estafilococo. Pero si yo quiero diferenciar al estafilococo aureus, que es quien más me importa, ¿qué es lo que voy a realizar? ¿Qué prueba? La coagulasa positiva. Hasta allí ya sé. Entonces me quedan dos opciones más, que pueden ser ¿cuáles? Fermentación de malitol. El epidermidis o saprofíticos. ¿Cómo diferencio uno de otro? Exactamente, con la sensibilidad a la normoglosina. Muy bien, hasta ahí quedamos claros, ¿verdad? Ahora, en el caso del estafilococo aureus, tenemos diferentes toxinas. Qué raro que este año, bueno, el año pasado hicimos también de toxina exfoliativa y de la enterotoxina, casos clínicos. En esta ocasión, los casos clínicos nos envían a la doctora Ramírez, no es que yo los elija. Entonces, no se ha escogido un tema relacionado a enterotoxina, lo cual me parece que es insuficiente. Por eso quería hablar acerca de esto. Y acerca de la toxina exfoliativa también. Con esta imagen. Entonces, hemos dicho que tienen ciertas características en común si hablamos químicamente. Una de ellas es la catalasa. ¿Qué significa? Que yo tengo acá a mis estafilococos y un mecanismo de defensa de nuestro organismo, mediante que estos son nuestras defensas, ¿verdad? La primera línea de defensa, neutrófilos. Tienen enzimas, estos gránulos que están en su citoplasma tienen enzimas. Una de estas enzimas es la peroxidasa. Y esta peroxidasa se va a encargar de intentar eliminar a las bacterias, en este caso el estafilococo aureus. Pero el estafilococo aureus tiene una enzima llamada catalasa. ¿Qué es lo que va a lograr? Va a destrozar a esa enzima. ¿Qué va a hacer? La va a convertir en agua y en oxígeno. O sea, está evadiendo las defensas, nuestras defensas. Por ende, nuestras defensas van a lograr eliminar al estafilococo aureus. No pasa nada. Entonces, ¿por medio de qué? De la catalasa. No solamente el estafilococo aureus, conste, ¿ah? ¿Quiénes más tienen catalasa? El epidermidis y saprofíticos. los tres. Entonces, los tres, mediante este mecanismo, van a evadir este mecanismo de defensa. Luego, también tenemos algo que va a diferenciar al estafilococo aureus, que es la coagulasa. ¿Qué significa? Nuevamente, tengo acá mis coquitos, racimos, y vienen las defensas a querer matar, obviamente, estos coquitos. ¿Qué va a pasar? La coagulasa va a promover que se active el sistema de coagulación. Y por ende, me va a generar la cascada final de la coagulación. ¿En qué termina?
en la formación de fibrina. Entonces, ¿qué va a lograr? Que el Staphylococcus aureus se cubra de fibrina. Se cubre de fibrina y por ende, las defensas que yo tengo alrededor no van a lograr matar, porque está bien protegida de esa fibrina. Y nuevamente, evade a nuestro sistema inmune, inicialmente por medio de la catalasa. El Staphylococcus aureus se va a crear como una película encima, que va a ser de fibrina, mediante qué enzima? Coagulasa, porque está inhibiendo, está activando al factor de coagulación, la cascada de la coagulación. ¿Y qué lleva al final? La producción de fibrina. Y esa fibrina va a rodear al estafilococo, no pasa nada. ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Perfecto. Luego tenemos a la proteína A, que esto es pregunta siempre, para toda su vida les va a salir esto. ¿Qué hace la proteína A? La proteína A, primero, ustedes ya tuvieron la biología. Este es un anticuerpo, ¿sí? ¿Correcto? Pero la forma de este anticuerpo está bien así en esta posición. Está así, ¿verdad? Debiera ser así o así. Así, ¿por qué? ¿Con qué finalidad? Tiene dos partes, el FA y el FC, que es la fracción constante, que es aquí donde todo el sistema de complemento y todo lo demás, el macrófago va a poder eliminarlo, lo va a poder reducir. Pero si no tiene expuesta el FC, podrá el macrófago atacar a esa célula que está marcada por el antígeno, perdón, por el anticuerpo, no va a poder. De eso se encarga el Staphylococcus aureus, de cambiar la posición. O sea, de que el anticuerpo no esté en esta posición para que pueda ser deglutido por el macrófago, sino lo invierte. ¿Me dejo entender? Esta proteína, este anticuerpo, lo normal es de que esté como así, para que venga el macrófago, pueda detectar esto y elimine. Va a deglutir, a fagocitar todo el estafilococo. Pero en este caso el Staphylococcus aureus, ¿qué va a lograr? Invertir la posición del anticuerpo. Y con lo cual mi macrófago no va a poder reconocerlo. Y por ende no va a poder fagocitarlo. Ahora, hay una propiedad más del Staphylococcus aureus, que es el superantígeno, que le llama su compañera, que es una toxina. ¿Qué cuál es? La TSS. Acá está. Que es la toxina del síndrome de shock tóxico. Ahora, yo les comentaba, les preguntaba en sus casos clínicos, ustedes me decían que una mujer que tiene, que tampón, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero, o sea, ¿cuál es el objetivo de que me digan todo eso? Al Staphylococcus aureus, ¿qué le gusta? Le gusta la sangre. Entonces, puede ser que en ese tampón, obviamente está acumulada la sangre, va a ser el alimento para el Staphylococcus aureus. Y si yo repito esto, tengo no un tampón, sino tengo tapones nasales en una rinoplastía, por ejemplo, ¿puede suceder lo mismo? Sí. Claro que sí. Porque ¿dónde está también el estafilococo? En las mucosas, a nivel nasal. Entonces, ¿puede ocurrir lo mismo? Puede ocurrir lo mismo, pero necesariamente por el tampón, no. Cual fuera el mecanismo que acumule sangre, va a permitir la sobrepoblación del Staphylococcus aureus y por ende la producción de esta toxina, la cual nos va a hacer daño. Ese es el mecanismo. También podría ser, porque se acumula sangre. ¿Cuál es ¿qué es lo que tiene que pasar? El tiempo, básicamente. Por eso es lo recomendable que se debe cambiar cada cuánto tiempo, incluso las toallas higiénicas, como dice su compañero. Entonces, todo factor que me genere concentración, acumulación de sangre, estancia sanguínea por un montón de tiempo, horas, va a provocar que haya una sobrepoblación del Staphylococcus aureus y por ende la producción de estas toxinas. Ahora, otra de sus toxinas importantes es la toxina exfoliativa. Nosotros en la piel, nosotros tenemos células, ¿sí? Eso también hubiera sido bueno revisarlo. El síndrome de piel escaldada, por ejemplo, es una de las patologías que también nos causa. Nosotros tenemos en nuestra piel nuestras celulitas, las epidérmicas,
¿Y cómo estas están unidas? Nosotros no lo percibimos, pero tienen conexiones. En este caso, también hay una proteína llamada desmoglerina. Entonces, ¿qué es lo que va a realizar el Staphylococcus aureus? Mediante esa toxina exfoliativa va a funcionar como si fuera una tijera y va a cortar, va a destruir esta proteína. Por ende, si yo no tengo nada que pueda unir estas células, ¿qué va a pasar? Se van a separar. ¿Y qué voy a conseguir clínicamente? Que mi paciente se descame, ¿verdad? Y eso es lo que me va a causar el síndrome de piel escaldada, que generalmente pasa en ¿quiénes? En los niños, bebés, en niños. ¿Y dónde generalmente? En palmas y los También, pero generalmente en el área genital, donde está el pañal. ¿Por qué? Nuevamente. ¿Cuánto tiempo generalmente, exacto, generalmente cuánto tiempo tiene que estar un pañal allí? No mucho tiempo, ¿no? Pero a veces, algunas veces, nos dejan hacer los niños un montón, mediodía, a veces se olvidará, ¿qué pasará? Se van a dar cuenta ustedes que en la clínica, ¿quiénes son los que más se afectan de estas patologías? Niños que están bien cuidaditos, que los cambian cada media hora, cada hora, que están atentos, o niños que tal vez están abandonados. ¿Por qué? Nuevamente, porque el pañal como tal, ¿qué genera? Calor, una sobrepoblación bacteriana, de todo. Entonces, nuevamente, da chance para que el Staphylococcus aureus pueda producir su toxina exfoliativa. En este caso, pueda atacar la desmogleína, la destruya y obviamente voy a tener flagelación. Ese tema. Entonces, ya hemos entendido la catalasa, hemos entendido cómo funciona la coagulasa, hemos entendido cómo funciona la proteína A, ya hemos entendido cómo funciona la toxina exfoliativa y ahora falta entender, bueno, también ya hemos hablado acerca de esta toxina, del síndrome de shock tóxico, y nos falta saber acerca de las enterotoxinas A y B. ¿Qué es lo que pasa? Yo, por ejemplo, estoy preparando alimentos, en mis manos yo tengo estafilococo, tengo bacterias, ¿verdad? Entonces yo manipulo estos alimentos y hasta allí pasa algo, bueno, que no, ya el estafilococo está ahí. Pasan horas, ese estafilococo sigue creando una sobrepoblación con el transcurso de las horas, llega una persona y consume esos alimentos con ese Staphylococcus aureus. Nuevamente sucede lo mismo, por el mismo tiempo, por la misma carga bacteriana, el estafilococo puede producir enterotoxinas, en este caso. Tanto la enterotoxina A y B. A nivel del estómago no pasa nada. Llega al intestino delgado, a los intestinos, ¿y qué va a pasar? ¿Qué pasa con esta toxina? Va a crear unos poros a nivel intestinal, con lo cual va a permitir la salida de sodio y cloro. Y si yo tengo la salida de sodio y cloro a nivel intestinal, ¿qué es lo que me va a causar? Es como una fuga de agua. Por tanto, diarreas. Y ahora, ¿en cuánto tiempo sucede esto? En horas. Muy distinto, esto es lo que nosotros llamamos intoxicación alimentaria. ¿Por qué? Intoxicación, toxina. ¿Por qué? Por la enterotoxina A y B. Entonces, si yo, generalmente, por temas de examen, se menciona que son 6 horas aproximadamente. Y yo les hago una analogía. Cuando ustedes, por ejemplo, alguna vez habrán comido salir de clases en las noches, alguna hamburguesa o algo, 8 de la noche, y a eso de las 2 de la mañana más o menos se ponen mal, ¿verdad? Diarreas, vómitos, o pasa mucho tiempo, pasan días, pasan horas. Generalmente es causado por el estafilococo, por esa enterotoxina. ¿Y qué es? Una intoxicación alimentaria, a diferencia de una infección bacteriana, que generalmente su periodo de incubación es un poco mayor, puede ser 1, 2, 3 días, quizás más, ¿no? Dependiendo de qué bacteria es. Pero en el caso del aureus, como es por una enterotoxina, la reacción es rápida, 6 horas y ya te ponen. ¿Ya? ¿Hasta ahí queda claro? ¿Sí? ¿No? Dígame. Ya, muy bien. Ahora, hay esta biopelícula de la epidermidis, es algo similar a lo que sucede con la coagulasa. En el caso de este estafilococo igual, crea como una
secreción mucosa alrededor y es como si fuera una gomita, por así decirlo, que está alrededor de este estafilococo, el epidermidis. Entonces, por donde pasa, va a ir adheriendo, se va a adherir. Entonces, tiene esa particularidad de esa biopelícula. Y nuevamente también va a ser una forma de evadir el sistema inmune. Algo así como la coagulasa en el estafilococo aureus, que no permite la fagocitosis, la misma función. Pero lo curioso de esto es de que esta biopelícula va a ser tan adherente que se va a impregnar, se va a pegar en los dispositivos que nosotros conocemos. Por ejemplo, para poner una vía, para poner un catéter, obviamente esta biopelícula va a permitir que se adhiera fijamente allí. Entonces, si yo tengo un catéter intravenoso, por ejemplo, y lo dejo más de 3 días, más de 4 días, ¿qué es lo que está allí? El epidermidis. ¿Y me va a causar patologías? Por supuesto que me va a causar patologías. ¿Y será suficiente con que yo cebe la vía, la lave, con agua, con cloro, con lo que quiera? No. ¿Por qué? Por esa biopelícula yo sé que está bien impregnada allí y me va a causar patologías. Y va a haber sobrepoblación bacteriana allí. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ahora todo tiene sentido, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo se elimina por esterilización? No, cambiar. Hay que cambiar. Todo lo que son catéteres, por ejemplo, las sondas vesicales, por ejemplo, en el caso de los varones, cuando hay problemas prostáticos, igualito. ¿De qué están colonizados? Epidermidis. ¿Y cuánto tiempo están esas sondas? Como yo les contaba, hasta meses, algunas veces. Y nuevamente, por más que yo lave, cere, ¿pueda lograr algo? No. ¿Por qué? Por la biopelícula que tiene este coco. No va a salir de allí. Es más, va a seguir habiendo sobrepoblación y va a ingresar a sangre. Lo mismo sucede con la cateterosis central o con la vía periférica. Es lo mismo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Hasta ahí han entendido bien? ¿Sí? No, dígame. Sí. Ahora todo tiene sentido, ¿no? Muy bien, eso es lo que quería explicarles. Ahora sí, estoy más tranquila, sé que han aprendido esto, que es lo más importante. Y recordemos, ahora sí, con más calma, el cuadro clínico que me va a causar. ¿De qué toxinas hemos hablado? Exfoliativa, toxinas. 3 toxinas. ¿Cuáles son? Enterotoxina, toxina Exfoliativa. exfoliativa y la del síndrome de shock tóxico. Muy bien. ¿Y cómo invaden el sistema inmune? En el caso de la URSS. ¿Qué mecanismos utilizan? Son 3 también. ¿Cuáles son? Catalasa, Catalasa, proteína. y proteína. ¿Cómo funciona la catalasa? Pero, ¿de dónde sale el peróxido? O sea, ataca. Fuerte. Es el mecanismo por el cual si quieres crear bacterias. ¿Ya? ¿Y quién da el peróxido? Neutrófilos. Los neutrófilos. Ya, ellos segregan la peroxidasa. ¿Qué pasa? Lo va a dividir en agua y Lo separan. Es como los dibujitos que suceden, ¿no? Que tiran un rayo y tienen el poder de convertirlo en burbujitas. Algo así, ¿no? Es igualito. Está todo felicidad. Algo así hace le dan la peroxidasa, un ácido, la convierte en agua y oxígeno. No pasa nada. ¿Sí, no? Ya, ¿qué más? La coagulasa. ¿Cómo funciona la coagulasa? ¿Pero qué hace la coagulasa? No coagula, es así, ¿no? Pero activa la cascada de coagulación y por ende, ¿qué voy a conseguir? Fibrina. Y por lo tanto, el estafilococo aureus se va a rodear de fibrina. Ya. La proteína A, ¿cómo funciona? Cambia la orientación del anticuerpo. La posición, ¿verdad? En vez de exponer, ¿qué fracción? FC, va a exponer la FA. Pero sería del antígeno.
Ajá. ¿Cómo? No sería anticuerpo. Del anticuerpo, perdón. He dicho antiga. Del anticuerpo. Ajá, estamos hablando del anticuerpo. Del anticuerpo. Acá está. Ay, no se ve. A ver, esperen un poquito. No se puede. Ya, mientras. Ya. Hemos hablado de que el anticuerpo. Este es el cojito, ¿no? Ay, qué feo, bueno. ¿Cómo debe estar mi anticuerpo? ¿Así? ¿O así? Ay, mucho está igual. Y ahora sí. Así, para abajo. O sea, ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Este o este? A ver, uno, dos. dos. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Esta es la fracción del anticuerpo. Este es el anticuerpo. ¿Cómo logran fagocitar los macrófagos? ¿Cuál es la señalización que reciben? No es que tengan el anticuerpo ya allí. Esa es una señalización para los macrófagos, para que puedan ser fagocitados. Pero si yo no tengo esa señalización, que está al revés, tengo el FA, como dice su compañero, puede pegarse tal vez algún antígeno acá, pero ¿va a ser fagocitado? No va a ser fagocitado. Si está invertido, puede, como tú dices, adherirse, puede haber unión de algún antígeno. Pero yo quiero que se añada algún antígeno para que pueda ser fagocitado. Lo que a mí me interesa es de que pueda darle una señalización a mi macrófago para que pueda eliminarlo, pueda fagocitar. ¿Ya? Nuevamente, entonces, ¿cuál es la función de la proteína A? Invertir la posición del anticuerpo, básicamente. Ya, muy bien. Me da gusto entonces que lleguen entendido. Ahora sí, sigamos. 40 minutos, ¿cómo es posible? No sé qué ha pasado, se ha congelado. Este data siempre funciona mal. Ahora, ¿cuál es? En el teclado Control K. No, Control F5. Ahorita qué botón. Ya está. Ahí está. Ahora sí, ahí está. Ya, entonces, de acuerdo a las toxinas que hemos estudiado, a la evasión del sistema inmune, ¿qué cuadro clínico tenemos? Toxinas, solamente pensando en toxinas. Síndrome de deshidratada, Intoxicación. impétigo, que es esto de acá. Generalmente el estafilococo aureus, a donde ataca, genera pus. Y en piel, esto se va a manifestar de esta forma, con estas costras melicéricas, así se le llama, que son purulentas. Ahora, ¿puede causar una neumonía? No es lo más frecuente, pero si mi paciente tiene influenza previamente y luego hace una neumonía, generalmente el patógeno más relacionado es el estafilococo aureus, porque causa una neumonía necrotizante. Ahora, ¿una endocarditis me puede causar? Sí, sí me puede causar, pero ¿cómo llega hasta allí? ¿Cómo llega a la sangre? Por medio de catéteres, como les he mencionado, puede ser un catéter venoso central, puede ser una vía periférica que esté colonizada por el epidermis, por ejemplo, por la cantidad de días, meses que esté allí ese catéter, y obviamente pues está en contacto con la sangre, ¿no? Entonces, si está en la sangre, va a llegar a la corazón. Por ende, me puede causar una endocarditis, una osteomielitis o las prótesis también. Hemos dicho de que el epidermis tiene una biopelícula que hace que se impregne, que se fije, que se adhiera a esta superficie de plástico. ¿Las prótesis son ajenas a esto? No, también puede suceder. Bioartritis, meningitis, sepsis, que ya hemos visto, e intoxicación alimentaria. ¿Por medio de qué toxina? Enterotoxina. Enterotoxina A y B. Muy bien, ahora sí continuamos. Ya me he entendido bien. Espero que no se olviden.
Ya hemos estudiado a coquitos que de acuerdo a su agrupación estaban dispuestos en racimos. Ahora ya habíamos estudiado también aquellos que están dispuestos de Cocos. dos. Diplococos. Diplococos. ¿Cuáles serán? La Neisseria. neisseria. ¿Cuál nos falta? Aquellos que están dispuestos en aquellos que no les gusta estar separados, que los quieren estar juntitos. En filita, en cadenita. A los estreptococos. ¿Qué me han dicho? ¿Qué? Ya, entonces son cocos también gram positivos, dispuestos en cadenita. Pueden estar algunos en pareja. Son anaerobios facultativos, es decir, puedo o no puedo darles oxígeno, se acomodan. Y miren, son catalasa negativos, es lo que les decía anteriormente. La catalasa me va a permitir diferenciarlos para que puedan ser estafilo, estrepto, ¿verdad? Hasta ahí quedamos bien. Bueno, son estrictos desde el punto de vista nutricional, crecen en la sangre, no forman esporas y son parte también de la flora normal de la piel. En la piel teníamos cocos, yo les decía. ¿Por qué no decía solo estafilococos? Porque también hay estreptococos. En tracto gastrointestinal también tenemos, también hay. Y a su vez producen una amplia gama de patologías. Algo importante también que quiere decir es que en estafilococos, en los estafilococos, sí. Ariana Patricia. Sí. Hay algunos de que nos van a causar también infecciones urinarias, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el que esté? ¿Cuál? ¿Qué? Infección urinaria. Saprofititis. Muy bien. Esa saprofititis. Ese nos va a causar también infecciones urinarias. Generalmente en mujeres adultas, jóvenes, ¿en quiénes? Generalmente jóvenes, ¿no? Que están en edad fértil, así lo menciona la bibliografía. Entonces, a tenerlo en cuenta. ¿Cuál es? Fítico. Saprofititis. Infecciones urinarias. ¿Ya? Entonces, así está. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que nosotros clasificamos a los estafilococos de acuerdo a la sensibilidad o resistencia de la neurobiosina, pruebas bioquímicas que nos permitían diferenciar? Básicamente solo teníamos 3 que nos importaban, que era el aureus, el epidermidis y el saprofititis. Más nada, no nos importaba más. En este caso, en el caso de los estreptococos, son muchos, ¿ya? Hay una clasificación más grande, pero aquellos que nos interesan, aquellos que tienen relevancia clínica, son menos, pero igual tenemos que diferenciarlos de acuerdo, en este caso, a la hemólisis que provocan. ¿Ya? Entonces, tenemos que buscar un patrón de hemólisis. Para ello, vamos a diferenciar aquellos que hacen una hemólisis completa, aquellos que hacen una hemólisis parcial y aquellos que no hacen una hemólisis. A eso se le ha llamado hemólisis alfa, beta y gamma. ¿Y cómo me voy a acordar? Porque a mí te me pasa que yo siempre me olvido. Entonces, aquellos que hacen algo de hemólisis con A de alfa, algo de hemólisis, o sea, más o menos, incompleto. Aquellos que hacen una hemólisis completa, beta, completa, beta. Y aquellos que no hacen hemólisis, que son gamma hemolíticos. Acá les traje esta imagen también. Entonces, alfa de algo parcial, hemólisis parcial, y da un aspecto medio verdoso, si nosotros lo observamos en el dedo. Beta, cuando es completa, total. Entonces, la imagen que yo voy a observar en el agar sangre va a ser más clara, ya no me va a dar ese aspecto medio verdoso. Y en el caso de la gamma hemólisis, no pasa nada, porque no hay
no hay hemólisis. Ahora, ese es de acuerdo a la clasificación del patrón de hemólisis que yo tengo. Puedo diferenciarlos también por una clasificación que es la clasificación según Landsberg. ¿Y cómo me diferencia en el caso de esta autora? Por los carbohidratos que estos patógenos tienen en la pared, o sea, más complicado todavía. ¿Y cómo me ha dividido? ¿En qué grupos? ¿En qué serogrupos? A, B, C, D y aquellos que son no tipificados. Entonces, dentro del grupo A tenemos al Diógenes, al B, acuérdense, B de bebé, por la clínica que vamos a usar, al la Galactiae, C, al Disagalactiae, no es relevante, y en el D, al Bovis. Y ahorita vamos a definir estos sujetos, que no son tipificados. También los podemos diferenciar por propiedades bioquímicas, que vamos a ver que nos van a ayudar a diferenciar más ciencia para que nos vean. ¿Ya? Ahorita vamos a estudiar estas cosas. Por ejemplo, esta de acá. Sí está. Ahí, entonces ahorita eso. Entonces, ¿cómo podemos clasificar a los estreptococos? De acuerdo al patrón de hemólisis, según la clasificación de Landsberg, que clasifica de acuerdo a los carbohidratos que tienen en la pared y de acuerdo a las propiedades bioquímicas. ¿Qué es lo más usado? Las dos primeras, el patrón de hemólisis y los grupos de Landsberg. Eso es para toda su vida, siempre es pregunta de examen. Las propiedades bioquímicas, eso es para mí, pero lo que sí tienen que aprender es el patrón de hemólisis y los grupos de Landsberg, según Landsberg. Y acá les presento este hermoso cuadro que les resume todo. ¿Qué tal? ¿No entienden? ¿Qué es lo que dice? Coco gram positivos, catalasa positivos. ¿Qué dice? Estafilococos. Grupos en general. Y si es negativo, estreptococos. Muy bien, entonces solamente nos quedamos con esta parte, nos olvidamos de la parte izquierda, ya solo con la parte derecha. Hemos dicho que según el patrón de hemólisis, yo puedo diferenciarlos en alfa, beta y gamma. Alfa cuando algo de hemólisis me hace. Beta, hemólisis completa. Gamma, nada de hemólisis. Muy bien. Pero dentro de estos grupos, yo también tengo a varios estreptococos. O sea, bueno fuera que en el beta solo hubiera uno, en el alfa solo uno, en el gamma solo uno, pero no es así. En el alfa tengo un montón de estreptococos, beta igual cada uno. ¿Y cómo diferencio uno de otro? Ahí está el problema. En el caso de los beta, aquellos que hacen beta hemólisis, voy a poder utilizar la bacitracina y la prueba de campo. Entonces, si es bacitracina positivo, ¿qué será? Diógenes, es decir, sensible a la bacitracina. Si es resistente, ya pues me descarto esa posibilidad. Ahora, yo necesito saber cuál otro puede ser, porque no solo está la Galactiae acá en esto de los beta hemólisis, pero yo sé que la Galactiae tiene su factor K. ¿Qué significa? Voy a enfrentar a la Galactiae y voy a poner una estría, una colonia del Staphylococcus aureus. ¿Y qué significa? Este es el Galactiae y este es el Staphylococcus aureus. Significa que estos dos tienen un sinergismo, hacen un sinergismo. Entonces, el Galactiae va a potenciarse, por así decir, va a potenciar la hemólisis que tiene, y cuando está cerca al Staphylococcus aureus, forma como esta flechita porque se amplía el halo de hemólisis que realiza. Esa es la prueba de campo. Y eso es positivo, a diferencia del Diógenes. Miren, igual yo enfrento una estría del Diógenes al aureus y no veo ese sinergismo, a diferencia de la Galactiae, que sí lo veo cerca del aureus y sí veo que ese sinergismo y su halo de hemólisis se amplía. ¿Sí? Esa es la prueba de campo. Entonces es campo positivo. Entonces, si es CAM positiva, ¿qué es? A Galactiae. Y
si es negativo, como vimos en la imagen inferior, biógenes. O sea, me descarta también esa posibilidad. Esos son los dos más importantes que hacen beta hemólisis. Aquellos que hacen alfa hemólisis, ¿cómo puedo evaluar si es o no es, o cuál es? ¿Qué estreptococo? El más importante acá es el estreptococo pneumoniae. ¿Cómo hago? Con la toquina. En este caso es sensible a la toquina. Y en el caso de los gamma hemolíticos, tenemos a los enterococos y aquellos que no son enterococos. Y se los voy a definir mejor acá. Medio complejo, ¿no? Hasta acá. Como para memorizar realmente. Entonces, yo sí les voy a pedir que por lo menos solo esta partecita sí la puedan memorizar por temas de examen. En teoría también pienso que les puedan preguntar a cositas así. Lo demás han visto que se saca por deducción porque ya lo entienden y se deduce. Pero estas cosas sí hay que aprenderlas de memoria, lamentablemente. Para repasar. Entonces, tenemos al Biógenes, a la Galactiae, al Bovis, Viridans, Mutans y al Pneumoniae. Son los más importantes. Biógenes, ¿a qué grupo pertenecía? Al grupo A. Al grupo A. A ver cómo hacemos participar. ¿Qué semejanza le ven? Para que nos podamos acordar. A ver, por ejemplo, esta Y. Ahí. Parece una A, ¿no? Si yo lo muestro en la colita, parece una A invertida. Sí. Y entonces, Biógenes del grupo A. De alguna forma tiene que acordarse. Ya no se puede olvidar. Y en la Galactiae, ¿cómo nos acordamos? De bebé, como les dije, ¿no? Galactiae, bebé. El Bovis, esa sí está más fácil, ¿no? ¿O no? Bovis, grupo de... Eso no es el El Fecalis sí ha cambiado, ese es ahora un enterococo. El Streptococo pertenece, el Bovis es del género, de las especies de los Streptococos. No, pero soy el grupo de no era especialmente ya no es enterococo, pero es una retirada. Ah, ya sé a lo que te refieres. De acuerdo a esto. Acá está. Es de la clasificación de Landsfield, grupo D. Ahora, lo que estás diciendo tú, que son los enterococos, son otro grupo, no nos confundamos. Ahorita vamos a hablar acerca de los enterococos. Hay uno, que es el Fecalis, que antes se consideraba Streptococo fecalis, que según, no sé qué edición tengan de algún librito de microbiología, que sí lo consideraban como Streptococo, pero actualmente lo han sacado y está como enterococo, ahora es enterococo fecalis. Pero el Bovis sigue acá, como Strepto. ¿Ya? ¿Qué le está diciendo? Allá, ¿cómo nos acordamos del Bovis? No le hallo la verdad ningún tipo de relación. Ya si ustedes le llaman tipo de relación, no encuentro. Así que se tienen que acordar. Ya, entonces, el Biógenes grupo A me causa hemólisis beta. En este caso ya pues seguido nomás. A, B, y bacitracina sensible. Como les digo, hay cositas que sí les van a tener que memorizar, lamentablemente, como en este caso. Entonces, Biógenes grupo A, hemólisis beta. Y si yo hago alguna prueba bioquímica, va a ser bacitracina sensible, como acá. Es lo mismo que acá, pero acá está un poco más ordenadito, creo yo. Pero ¿qué es lo que quería resaltar en este caso? Estas especies son las más importantes clínicamente. El Biógenes, por ejemplo, ¿qué me causa? Faringitis, escarlatina, impétigo, también lo que hemos visto hace un momento en las imágenes, fiebre puerperal, erisipela, fascitis necrotizante, septicemia, fiebre reumática, incluso me puede producir una glomerulonefritis postestreptocócica. Entonces, miren, este patógeno, todo lo que puede causar. Ahora, el Agalactiae, que les decía que se acuerdan que es del grupo B, D, BD. ¿Por qué? ¿Qué clínica me va a dar? Infección urinaria, no puede causar sepsis puerperal, pero en recién nacidos me va a causar meningitis y septicemia. Recién nacidos. Y el Bovis
¿Qué me puede causar? Endocarditis. Pero si se dan cuenta, el que está primerito, ¿cuántas patologías me causa? Un montón. Entonces, ¿cuál tengo que aprenderme sí o sí? Piógenes. El piógenes. Por lo menos se pone así de bien, al revés y derecho. Entonces, ¿de qué grupo es el piógenes? Del grupo A. ¿Me causa hemólisis? Beta. Beta. Y si yo hago pruebas bioquímicas, vacitracina, sensible. A, B, B y luego está la clínica. Agalactiae del grupo B. Bioquímica. Cam. Bioquímica. Piógenes. Dije grande, ¿eh? Piógenes. Grupo A. Beta. Hemólisis. Beta. Bioquímica. Vacitracina. Vacitracina sensible. A, B, B. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Ahora, en el caso de Agalactiae, ahí miren, ahí sí está más fácil. Grupo B. Hemólisis, B. B. Acuérdense, B. Agalactiae, B. ¿No? Grupo Cam. B. Hemólisis, beta. Bioquímica, CAM, positivo. ¿Verdad? El Agalactiae. ¿Qué clínica me va a causar? Recién nacidos, meningitis y septicemia. ¿Qué más? Bien, si hablo de un recién nacido, tengo que hablar también de la mamá, porque el recién nacido, ¿cómo se ha contaminado? ¿Cómo se ha infectado? Por la mamá, obviamente, por el canal del parto. Entonces, la mamá, ¿cómo tiene que estar? Con sepsis puerperal. ¿Por qué? El estreptococo, estafilococo, es parte de la flora también geniturinaria. Sí, claro que sí. Por eso es que infecta también a los recién nacidos. La mamá tiene que estar afectada, obviamente. Como les digo, hay cosas que van a salir por deducción. Así que saquen así, hay cosas que tienen que memorizar. Ya, entonces, ¿hasta ahí todo claro? Sí. Más sencillo, muy bien. Entonces, tenemos a tres importantes. Al Streptococcus neumonía, hemos dicho que Diógenes, Agalactiae y neumonía son los más importantes. Teníamos tres también importantes en los estafilos. ¿Cuáles eran? Saprophyticus. Otra vez. Aureus. Epidemitis. Y muy bien. Y en el caso del Streptococcus, ¿cuáles son los tres más importantes? Por orden de importancia, como les puse en el cuadrito. Y neumonía, en este caso. ¿Ya? Otra vez, ¿cuáles son? Diógenes. Entonces, por orden, aquí está nuestro Diógenes. ¿Cómo se ve? Dispuestos en cadenitas, cadenas más largas, más pequeñitos. Y en el agar sangre, ¿qué tipo de colonia tengo? Blanquecinas, ¿hacen hemólisis? Beta. Sí hacen hemólisis, pero ¿qué tipo de hemólisis hacían? Ahorita lo acabamos de ver, ¿ah? Diógenes. Beta. ¿Y cómo está acá? No se ve bien, pero está más clarito, ¿o no? ¿No? ¿No se ve? No se ve. Pero en sus tiempos, en su celular sí se debe ver mejor. Por la luz no se ve bien. Pero observen ustedes un halo, ¿pero qué es? ¿Qué les dije? Claro. Y si es claro, ¿cómo es? Beta. Si es medio verdoso, acá, como les puse acá. Alfa, algo, parcial. ¿Qué coloración más o menos me da? Verde. Esto es solo de referencia, no se van a equivocar más adelante porque la pseudormona me da ese efecto verdoso, por favor no se equivoquen, solo es para que se puedan aportar. Y en el caso de la hemólisis beta, que es total, voy a observar más una apariencia clara, media transparente. Solo es para que se acuerden, por favor, no van a poner luego en el pseudormona que es hemólisis. No, también es hemólisis. Ya, entonces, en el Diógenes, ¿de qué grupo es? Beta. Grupo grupo. A. Hemólisis beta. Beta completa. Entonces, hemólisis. ¿Qué más? Tenemos a la
y AE, que pueden estar dispuestos juntitos o también en cadena. Igual todos van a estar en cadena, pero algunos pueden estar más juntitos o más separaditos. Están viendo ustedes acá que al Diógenes le gusta estar en cadenas más largas, a diferencia de estos dos. El neumonía está un poco más aislado. Incluso parecerían diplococos, ¿verdad? Pero hay una diferencia, que los diplococos que hemos estudiado nosotros antes, que tenían como que se iban para los costaditos, medio ovaladitos eran, ¿se acuerdan? No eran tan redonditos como estos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí. Ya. En el caso de la Galactiae, están más dispuestos en cadena. También uno que otro podemos encontrar así juntitos, pero los demás siempre están en cadena. Pero igual puedo tener confusión solamente viendo un gramo. Justamente para ello yo realizo mis cultivos y allí voy a apreciar que en mi agar sano. ¿Cómo lo diferencio? Por la hemólisis que voy a observar. Entonces, de acuerdo a la hemólisis, ya sé que en tal grupo está tal, y de acuerdo a ese grupo ya llego, es un alfa hemolítico. ¿Qué pruebas tengo que realizar si es un alfa hemolítico? La prueba de optoquina. Si es beta hemolítico, ¿qué prueba tengo que realizar? B de basitracina. Si es alfa o P de optoquina. Y si es gamma, espulina, que son inhibitos. Ahora, en este caso tenemos ¿a cuáles? Al bovis. Y en este caso, sí, acá está, no crece en cloruro de sodio al 6.5%. No crece. Entonces me va a permitir excluir. ¿Ya? Esto ya lo he revisado. Ah, ya. Otra cosa importante es que el Streptococcus mutans es el que me va a causar patologías a nivel bucal. ¿Por qué? Por las caries. Exactamente. Y el Pneumoniae, ¿qué tipo era? ¿Qué grupo? Pneumoniae. No tipificable. Ajá, ¿qué grupo? No clasificable, no tiene. Hemólisis, ¿qué tipo de hemólisis hace? Alfa. Alfa hemólisis. ¿Y cómo lo diferencio? Autoquinas. Optoquina sensible. Muy bien. ¿Y qué enfermedades me da? Neumonía, lo clásico. ¿Qué más? En el caso de niños, otitis. También me puede causar meningitis, incluso una complicación de la otitis también. Y si se complica, también puede tener una sinusitis. Ya está. Entonces acá tenemos mejor, según el tipo de hemólisis que tenemos. En este caso, ¿qué sería? Es claro. ¿Qué sería? Beta. Y acá medio borroso, ¿no? Alfa. Alfa. Y este, gamma. Muy bien. ¿A quiénes tenemos como beta hemólisis? Beta. BD. Lo primero que tiene que venir a su mente, BD. De bebé. Muy bien. Y si pienso en un bebé, ¿qué pienso? A Galactiae. Muy bien. Eso no se toda su vida, ¿se acuerdan? ¿Qué más? Alfa. Neumonía y Víridos. si ustedes ven esta, bueno, utilicen un poquito su imaginación. Si ustedes ven esta alfa y yo tapo eso, ¿qué parece? Una V de Víridos. vírido. Hay cosas que no se van a acordar. Y hay cosas que se van a acordar como estas y ya le van a sacar, ah, ya era eso, era la V. De verdad, la memoria es frágil. Entonces tienen que ver una y otra cosita más que los ayude a recordar. Ya, entonces en el caso de beta hemólisis tenemos al... ¿Ya? ¿Y el otro? A la cantidad. Muy bien. Alfa. Al más importante, toda su vida lo van a escuchar. Al neumonía. Y si le vamos virus. Muy bien. Y gamma. Al bovis, lo que me decía su compañero. Grupo de no enterococos. Está el Streptococcus bovis.
no enterococos. ¿Ya? Eso es otra familia. Por eso en esta imagen te dice enterococos y no enterococos. Sí había confusión, por eso es que algunos han salido de la lista de los estreptococos, como te digo que es el Eficaris, el más clásico. Ya está, entonces tenemos al estreptococo beta hemolítico. Ya sé que este es el grupo beta y ahora necesito hacer otras pruebitas más para poder saber cuáles de los beta, porque tengo varias opciones. ¿Cuáles son? Los que están en beta hemólisis. La galactea y Beta Los biógenes y la a la galactiae. ¿Cómo diferencio uno de otro? por el lado Beta hemólisis. por la bioquímica. Tenemos al biógenes y a cuál? A galactiae. ¿Cómo los diferencio? ¿Qué prueba tengo que realizar? Bacitracina. ¿Y qué hago? Evalúo si es sensible o es resistente. En el caso de biógenes, es sensible. Otros estreptococos hemolíticos son resistentes. Entonces, con esta prueba de bacitracina, solamente voy a poder saber si es biógenes o no es. Pueden ser otros muchos, pero solamente me ayuda para saber si es biógenes. Ahora, si son alfa hemolíticos, ¿cuáles tenemos? El más importante, neumonía y víridas. Muy bien. ¿Qué hago para poder diferenciarlos? Estreptococo neumonía con P. De optoquina. ¿Qué es la optoquina? Sensible, resistente. Para neumonía. Sensible. Si es resistente, lo que queda. Víridas. Ahora me tengo que curar. Ya. Entonces, en el caso de la galactiae, ¿es de qué grupo? Del grupo B, son beta-hemolíticos, hidrolizan también el hidroxato, que es una de las partes que analizamos también bioquímicamente. Y esto es importante, la prueba de CAM. El estreptococo del grupo B produce un factor que aumenta la beta-hemólisis de una cepa indicadora de Staphylococcus aureus. Traducción. Yo quiero saber, en mi grupo B, quiero diferenciar por la hemólisis que me causa, por pruebas bioquímicas. ¿Y qué más? Eran tres formas de diferenciarlos: por la hemólisis, por las pruebas bioquímicas y por patrones de la exactamente, por el grupo de la enfermedad. Entonces, en este caso, ya tengo el grupo de Lansfield. Ya sé que es del grupo B. Ya sé que es beta-hemólisis. Me hace beta-hemólisis. ¿Qué me falta? La parte bioquímica. Pongo hipurato, sé que hidroliza hipurato, pero además necesito alguna pruebita más que me pueda indicar qué es. Realizo mi prueba de CAM. CAM. ¿En qué consiste mi prueba de CAM? Tengo que sembrar una colonia, hago una estría, así se le llama, una estría de Staphylococcus aureus, y cruzo él a galactiae y biógenes, a los que yo considero, ¿no? A los que yo creo que son. Sabré si es cuando el agalactiae va a generar algo mayor en contacto con la cepa del Staphylococcus aureus, como una flecha, como en este caso. Y si no hay ese sinergismo, no hay esa amplificación de hemólisis como es en este caso, lo descartaré y diré pues que es un biógenes. Agalactiae más grande y biógenes si no hay nada. Agalactiae más grande. CAM positivo. ¿Ya? Muy bien. Entonces seguimos con el biógenes. Ya sabemos cómo diferenciamos a la galactiae. Es hipurato y ¿es hipurato qué? ¿Positivo o negativo? Positivo, porque hidroliza. Hipurato positivo, prueba de CAM positivo. Agalactiae. Agalactiae, dos pruebas. Hipurato y CAM. CAM, ¿con qué letra empieza? Y la galactiae tiene una C. ¿Cómo me voy a acordar entonces? Agalactiae, prueba de hipurato y CAM positivo. Ya está. Ya se lo han aprendido, ¿ah? Voy a preguntarles al final. Y en el caso del biógenes, era CAM positivo, CAM negativo. ¿Tiene una C?
¿Tiene la C? No tiene. Entonces es Negativo. cambio. Entonces tengo que buscar otras formas bioquímicamente de diferenciarlas. ¿Qué hago? Mi peer test. En este caso el peer test es positivo. Esto es solamente con fines de examen, como les digo, ¿ya? No les sirve la práctica, la verdad. Ahora, otro importante, el Streptococcus pneumoniae. ¿Cómo es que yo voy a obtener esta muestra? Yo sé que está en vía respiratoria, puede estar obviamente también a nivel del sistema nervioso central en cualquier sitio, pero generalmente yo lo encuentro en vías respiratorias. Entonces, para que yo obtenga una muestra por cepillado bronquialveolar, necesito criterios también para poder decir es una buena muestra, no es una buena muestra, lo que está creciendo allí proviene de una buena muestra con condiciones adecuadas, como cuáles, que tenga menos de 10 células epiteliales por campo y tenga más de 25 polimorfonucleares. Esto también es para un examen, ¿no? De residencia incluso, o del INAM. Entonces, para que una muestra bronquialveolar o de vías respiratorias altas sea considerada óptima, tiene que tener estas características. Lo que yo les decía también para los exámenes de orina. Si yo tengo un montón de células epiteliales, ¿me va a permitir ver los leucocitos, hematinas, lo que tuviese? No. Entonces, por criterio, si yo tengo en el examen les pusieran más de 15 células epiteliales, ¿a mí me sirve que tenga más células epiteliales? No, yo no quiero las células epiteliales. ¿Qué es lo que yo necesito ver? En sí las bacterias. Y si observo una tinción Gram, me serviría ver, sí, también polimorfonucleares, ¿no? Las defensas, pero no células. Entonces, siempre la opción que me diga menos células. En este caso, menos de 10 células epiteliales y mayor cantidad de células o posiblemente lo que estén atacando la infección. Porque si hay polimorfonucleares, se supone que están luchando contra algo. Y si hay polimorfonucleares, también voy a encontrar bacterias, que es con lo que están batallando. Ese es el objetivo. Ya, entonces, el Streptococcus pneumoniae, ¿a qué grupo de Landsfield pertenece? Rápido. No clasificado, no tiene. ¿Qué tipo de hemólisis hace? Alfa hemólisis. Muy bien, hasta ahí quedamos. Y si quiero hacer alguna pruebita más, neumonía con P, ¿de? Optoquina, C, sensible. ¿Listo? Ya sé. Qué proso. Ahora me voy a los enterococos. Me falta un montón, ¿eh? Tenemos que correr, ya, más rápido. Tenemos a los enterococos. Antes estreptococos del grupo D. Tenemos aquellos que son los enterococos y los no enterococos. ¿Qué factores de patogenicidad tienen? Citonicinas, hialuronidasas, betalactamasas. ¿Se acuerdan de las betalactamasas, no? Al final nadie me dio resumen, ¿no? Ya me he hecho por ya. ¿Qué más? Hialuronidasas. ¿Para qué eran las hialuronidasas? Para romper ¿Quién tenía la hialuronidasa? aurina. Exacto. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué hacía? Rompía la En la piel, antidestruye. Muy bien. ¿Y cómo voy a clasificar entonces este género? Por la hidrólisis de bilis esculina, que es esta pruebita. Todos los estreptococos del grupo de estreptococos, no se equivoquen por favor, estrepto, son bilis esculina positivos. Ahora, aquellos que permiten, o mejor dicho, que crecen en solución salina 6.5% y aquellos que no crecen. Yo les he mencionado uno que no crece. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No crece en solución salina del 6.5%. Bovis. El bovis. Muy bien. ¿Me has acordado? Entonces, aquellos que sí crecen, obviamente por descarte, ¿cuáles serán? El Enterococcus fecalis, acá lo que le decía, y el faecio. Aquel que no crece, acá no le decía, ni siquiera el plagiado. Aquel que no crece, ¿cuál es? El Bovis. bovis. Nuevamente, no se equivoquen, no enterococos. En el grupo D, de la clasificación de Landsfield, tenemos aquellos que son enterococos y aquellos que no son enterococos. Que ahí tenemos al estreptococo bovis. ¿Sí? ¿No? Sí.
tenemos el grupo D de la clasificación del ANDE, ¿sí? Tenemos aquellos dentro de esta clasificación, enterococos como tal, y aquellos que no están considerados como tal, como enterococos. Dentro de estos que no son considerados enterococos, tenemos solo a un estreptococo. ¿Cuál es? Bovis. Bovis, que no crece ¿en qué medio? De solución salina al 6.5%. El resto de enterococos, crecen en estas condiciones. Simple, solamente necesito aprenderme aquí al Bovis. Nada más, lo demás es eso. Aquí están nuestros enterococos, son más pequeñitos generalmente, están dispuestos como que más en grupos, no son tan separados a diferencia de los otros que hemos visto que están dispuestos en cadenita, más separaditos. En este caso, miren, son más en grupo, más chiquititos. Ahora, el problema de estos, como ya lo hemos mencionado, que producen que beta-lactamasas, entonces van a ser muy resistentes y por ende también me van a causar resistencia a otros grupos de antibióticos, en este caso a la vancomicina. Ya está, acabamos al final, no soltamos más. ¿Qué ves? Ya. Ahora sigamos con el Haemophilus. ¿Hasta ahí se ha entendido? Yo creo que sí, trato de ser lo más didáctico posible. Les he creado un montón de mnemotecnias, no creo que se olviden. Ya, continuemos. Entonces, ya hemos estudiado, en el caso de los gram negativos, retrocediendo un poquito. ¿A cuál estudiamos? A un coquito. ¿Cuál era? Gram negativo, coco. Diplococo, ya. Neisseria. La Neisseria. Ahora vamos a estudiar, según la forma, bacilos, o sea, más alargaditos, pero no entéricos. ¿Cuáles tenemos, por ejemplo? No entéricos, ¿qué quiere decir? Que no están ¿dónde? En el estómago. A nivel intestinal. Bacilos no entéricos. Ya. Entonces, acá tenemos a los cocobacilos. Entonces, si no están a nivel intestinal, gastrointestinal, ¿dónde estarán? En la parte superior de... En la vía respiratoria, ¿no? Parte superior. Muy bien. ¿Y cuáles tenemos también en las vías respiratorias? Que ya hemos estudiado. Estafilo, estrepto, y ahora tenemos bacilos no entéricos. Cuando ustedes reciban una muestra, o sea, envíen ustedes una muestra, ¿no? Y generalmente se reporta bacilos no entéricos positivos. ¿Qué significa? Que pueden ser todos estos de acá, toda esta lista. ¿Qué te estoy diciendo? Que tu muestra está contaminada, que hay un montón de bacilos, de bacterias, y que no puedo trabajar ninguna. Eso te estoy diciendo. Entonces, le daré tratamiento a mi paciente o enviarle la muestra. Enviarle la muestra. Porque ustedes han llevado microbiología conmigo, entonces saben a qué se refiere esta cosa. Pasa la verdad. Ya, continuemos. Entonces, ya son gram negativos, son no móviles, anaerobios facultativos, utilizan factores sanguíneos para el crecimiento, el 10 y el 5. Y acá también algo en común que nos puede hacer confundir, que son catalasa Positivos. positivos. Pero algo más, oxidasa positivas. Hasta hace poquito, cuando estudiábamos solamente estafilo y estrepto, todo era hermoso, ¿verdad? Porque nos permitía diferenciar esas dos cosas. Pero en general, las bacterias tienen características en común. Entonces, separemos un poquito. Quédense con ese concepto de estafilo y estreptos ahí. Que la catalasa nos permitía diferenciar entre estafilo y estrepto. ¿Cuál era positivo, cuál era negativo? El positivo es estafilo. Estafilo y estrepto negativo. Ya, hasta ahí quedamos bien. Esta es otra familia, ¿ya? Entonces, en estos bacilos no entéricos tienen dos características. Son catalasa positivos y son oxidasa positivos también. Son parte de la microbiota del aparato respiratorio superior y tenemos variedades también. El Haemophilus hemolyticus y el parainfluenzae, además del influenzae. Dentro de los patógenos, es decir, aquellos que tienen relevancia clínica, al influenza, tipo B y al Ducrey. 2. Ahora, ¿cómo hago la tipificación serológica? Hay serotipos. Ustedes han escuchado que todos los años
vacunan contra la influenza. ¿Cuál es el sentido de que vacunen contra la influenza si es lo mismo? No son lo mismo. ¿Por qué? Porque existen diferentes serotipos. Y a medida que pasa el tiempo, habrá mucha más variedad, mucho más serotipos. Al igual que el COVID. Las vacunas que iban colocando, ¿eran solo para un serotipo? No. Las que salían ya eran para otros serotipos, que encontraban otras variedades. Lo mismo sucede con el Haemophilus influenzae. Entonces tenemos distintos serotipos, dentro de los cuales los que conocemos más y los que son más patógenos son estos 6, pero el más importante es el B. El serotipo B es el que causa más infecciones. Y para el diagnóstico rápido podemos utilizar una prueba que es la reacción de Kelly. Podemos hacer también reacciones cruzadas con el neumococo, con tipo 6 y 29, es decir, en estas pruebas, o sea, como que falsos positivos. Ahora, va a afectar con frecuencia a lactantes y a menores de 6 años. Es importante por ello, y se les exige, son uno de los objetivos del Estado, políticas de salud del Estado, y el tema de la vacunación. Por eso es importante. ¿Y por qué este serotipo me interesa más que los demás? Para la redundancia. Porque ¿qué me puede causar en estos niños? Meningitis, otitis, celulitis, epiglottitis, artritis, corionitis en el caso de las gestantes, endometritis, sepsis neonatal, vulvovaginitis. Por eso es importante. De todos estos, ¿cuál es el que tiene mayor severidad? La meningitis. Por eso me interesa. ¿Cómo hago para poder aislar a este patógeno? Lo clásico, ¿qué les dije? Lo que nunca falla, el agar sangre. Ya tengo que dar sangre, pero además crece también en agar chocolate. Algo semejante tiene al otro coco que estudiamos, que era agar negativo. La Neisseria, bien, que también crece en agar chocolate. Pero acá tenemos otro que es importante, bueno, dos, que es el de Levindal y el de Killings, que se puede decir que son un poco más específicos para eso. ¿Y qué es lo que voy a observar? Colonias húmedas, incoloras, como gotas de rocío. Ahorita vamos a ver cómo son. Convexas y tienen desarrollo junto al estafilococo aureus y hacen un fenómeno de satelitismo. ¿Qué quiere decir? Este es mi estafilococo aureus, es una colonia, y mis haemophilus me van a crecer alrededor, como estrellas, algo así como que la luna fuera el estafilococo aureus y las estrellas que están alrededor fuera el haemophilus. Eso se llama el fenómeno del satelitismo, que están alrededor, juntos, cercanos. Tenemos pruebas diferenciales también. ¿Cuál es una de ellas? El requerimiento particular que tiene el haemophilus, que es el factor 5 y el factor 10. Estoy hablando de la población, que produce también reducción de nitrato a nitrito. Y en el antibiograma, ¿qué es lo que voy a observar? En el agar chocolate tengo que agregarle el factor 5. Entonces, ¿qué es lo que estamos repitiendo acá? La necesidad de qué? Del uso de factores sanguíneos, tanto para su crecimiento como para poder diferenciarlos. El 10 y el 5. ¿Cuál es el doble de 5? 10. No se pueden olvidar. En el examen puede ser también que les pregunten algo así. Ya está. Entonces ya hemos hablado acerca de estos requerimientos. Eso es muy importante. Tenemos el agar chocolate, el agar PCA. Hay otro agar que es también un agar nutritivo, que es el agar de infusión cerebro-corazón. Y en el agar sangre es lo que vamos a observar, el satelitismo. ¿Alrededor de qué? Del estafilococo aureus. La prueba de Kenner, que es aquella que nos va a permitir ver como una cápsula de polisacáridos alrededor de la haemophilus. Como se observa acá, como si tuvieran realmente puesto una cápsula, un halo acá. Esa es la prueba de Kenner. Acá está el fenómeno de satelitismo. Tengo una estría, nuevamente del estafilococo, y alrededor, estos puntitos pequeñitos, son el haemophilus influenzae. Ese es el fenómeno de satelitismo. Igual acá, colonias amarillas, ¿sí? Las amarillas, que tienen también hemólisis, y alrededor que veo unos puntitos bien pequeñitos, haemophilus influenzae. Esa es la técnica de la estría, y este es un cultivo
simple de esputo. ¿Qué quiere decir? Que acá no he realizado ninguna prueba específica, simplemente he realizado el hisopado, probablemente hago el sembrado y obviamente si hago una prueba, un cultivo de esputo en la saliva, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que ustedes revisaron? ¿Se acuerdan? En la plática a la que hicimos los compañeros en el hisopado, ¿qué creció? De todo. Lo mismo pasa acá. Pero cuando ya hay patologías, siempre predomina una más, una bacteria. En este caso está predominando dos. El aureus y el Haemophilus influenzae. Ya está. Ya, esto es importante. Cuando nosotros hablamos de los otros patógenos y hablamos del antibiograma que nosotros realizábamos, ¿en qué medio lo hacíamos? Müller y Hinton. En este caso, no puedo hacer mi antibiograma en el Müller-Hinton. Tengo que utilizar un agar especial, porque estamos viendo que el Haemophilus influenzae no crece en cualquier sitio. Entonces, si yo no le doy el factor 5 y el factor 10, ¿va a crecer? No va a crecer. Puedo evaluar los años de sensibilidad en Müller-Hinton. Dentro de la composición del Müller-Hinton, ¿tiene estos factores? No tiene. Entonces, ¿qué tengo que utilizar? Un agar especial, en este caso es mi agar chocolate, pero tiene que tener estos factores, como hemos visto acá. El agar, acá está, para el antibiograma agar chocolate más el factor 5. Entonces, este agar chocolate no es cualquier agar, tiene que tener por lo menos un factor. ¿Cuál? El 5, para yo poder hacer mi antibiograma. No voy a hacer, repito, en el de Müller-Hinton. Para el Haemophilus necesito un agar especial para el antibiograma, que es el agar chocolate más factor 5. Ya está, entonces haciendo un poquito de resumen. Nosotros hemos visto hasta ahora aquellas bacterias que las podía diferenciar bien en dimensión grama. Pero hay aquellas que no puedo diferenciarlas solamente con esta dimensión, que tengo dificultades. Puede ser porque producen poco ATP, porque no producen ATP, porque son ácidos resistentes o porque no tienen pared celular. Entonces, ¿qué voy a decir? No voy a poder. Entonces, dentro de los que producen poco ATP, tengo a la Bartonella, tengo a las Rickensias, a la Richa, pero de esta es la más importante, la Bartonella. Aquellos que no producen ATP tenemos a la Clamidia, aquellos que son ácidos resistentes tenemos a las micobacterias. ¿A cuáles tenemos acá? ¿Cuál micobacteria conocemos? Tuberculosis. Tuberculosis, clásica. Pero esta es típica, atípica. Nosotros la conocemos, es típica. Hay aquellas atípicas también. Miren cuántos hay, hay un montón. Ya, pero por lo menos sabemos acá que es micobacteria y tuberculosis es una micobacteria atípica. Y aquellas que no tienen pared celular, que son los microbios, para los cuales obviamente necesitaré funciones especiales. ¿Se acuerdan ustedes que para el micobacteria y tuberculosis necesitaba una función especial? ¿Se acuerdan? En la cual utilizaba un mechero para poder lograr que herbores, ¿se acuerdan? Para que pueda impregnarse la función. ¿Sí? Vamos a ver entonces acerca del micoplasma. El micoplasma está en la clasificación de aquellos que no tienen pared celular. ¿Qué es lo que tienen? Tenemos acá a dos personajes, al micoplasma y al ureaplasma. Solamente por el nombre, ureaplasma, ¿dónde estará? Curioso. Mejor avanzamos un poquito para que deduzcan. Son bacterias pequeñas de vida libre, no poseen pared celular. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no tengo pared celular, ¿qué forma puede adoptar? Es como cuando nosotros tenemos un huevo. La cáscara es lo que le da la forma. Si yo lo rompo, ¿qué forma puede adoptar? Cualquiera. Lo mismo sucede con esto. No tienen una pared celular, por ende son pleomórficos. O sea, donde ustedes se van a esparcir como fuentes, ¿cómo fue? Cualquier forma. Su membrana, eso es importante, contiene colesterol. En este caso son anaerobios facultativos, excepto el Mycobacterium pneumoniae, que es
aerobio estricto. Es por ello que cuando nos causa patologías a nivel pulmonar, lesiones pulmonares, generalmente ¿dónde se encuentra a nivel del pulmón? En ápice, en base. ¿Dónde hay mejor oxigenación? Ya lo va a dar. Seguramente hay mucha fisiología. ¿Dónde? El lápiz. De base. ¿Y dónde causan las lesiones? ¿Seguras que pase? Lápiz. Revisa. Pero generalmente ¿dónde? Por la tensión, por la altura de que estaba. También. Pero ahí tiene que ver un tema importante. Una cosa es la vascularización, que va también con la oxigenación. Pero ¿dónde genera pues cavernas el helicobacterias tuberculosis? En bases. Químicamente. En ápices. ¿Por qué? Tarea para la siguiente semana. Ustedes ya han hecho físico. Que se Ya acumula. tienen que consolidar esos conceptos. Porque Hay una gradiente, ¿verdad? Allí que importa. Ya, la van a pasar. Tarea, pues. Tres. Por la tensión. Para todos, ¿ah? Entonces, es un aerobio estricto. Ya me van a explicar luego por qué entonces se localiza en ápices si ustedes dicen que a nivel de la base es donde hay mejor oxigenación. Tarea. Elena. ¿Verdad? Elena. Eliana. Ya, bien. Tarea. Para todos en general. Joseph, tarea. Ya. Entonces, son exigentes en los cultivos. ¿Por qué? Porque hemos dicho que su membrana contiene colesterol. Y estos necesitan, obviamente, si no tienen pared, necesitan un medio que sea un poco más especial. En este caso necesitamos un medio que tenga proteínas, ácidos nucleicos y colesterol. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Que crece. La misma analogía que les puse. Colonias en huevo frito. Así se llama, tal cual. Son estas de acá. ¿Qué parece? Un huevo frito. Tal cual. Son geomórficas. Eso es lo que vamos a hacer. Ya, entonces, hemos dicho que tenemos acá a dos personajes. ¿Cuáles son? Al Micoplasma. micoplasma neumoniae y al Ureaplasma. ureaplasma. Muy bien. Micoplasma neumonía, ya su nombre es ahorita lo mismo. ¿Qué ocasiona? Neumonía atípica primaria. Puede generar una traqueobronquitis aguda en niños y en jóvenes, en general patología pulmonar. Y tiene la capacidad de transformar glucosa ácido. Y miren, el crecimiento es lento, de 8 a 15 días en medios bifásicos. También produce hemólisis. ¿Qué tipo de hemólisis? Beta. Es un patógeno extracelular estricto, no invade el epitelio respiratorio, pero sí produce daño de la mucosa porque produce peróxido de hidrógeno. ¿Y cómo es que hago mi diagnóstico? Tengo que cultivar mi muestrita de esputo, puedo hacer un chotis faríngeo, pero ¿cuánto tiempo de incubación le tengo que dar? ¿Cuánto tiempo yo dejar incubando mis otras muestritas convencionales? 24 horas. Muy bien, 24 horas. Si le hago un antibiograma, 24 horas más. ¿Hasta que tenga el resultado? 24 horas. Como 3 días. Y en este caso, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? 4 semanas. 4 semanas, un mes. Entonces, cuando ustedes le piden a su pacientito un cultivo que están haciendo el descarte de tuberculosis, van a ir a preguntar a los 3 días, los mato, los hago regresar a la microbiología. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar? 2 meses. Un mes, 4 semanas. Ya. Entonces tenemos agares especiales acá también, tenemos el agar Eton, que son incubados a 37, ya lo sabemos, temperatura corporal, con 5 a 10% de CO2, porque también necesita que era aerobio, anaerobio. Anaerobio facultativo. Aerobio estricto. O sea, necesita sí o sí oxígeno. Si no tiene oxígeno, se muere. ¿Y qué colonias voy a observar? Tienen una zona central densa y una zona periférica menos densa con respecto de qué, como les dije, de huevo frito. Ahora, producen también cribamentininas. ¿Qué son las
crioglutaminas son anticuerpos que van contra el antígeno y de los eritrocitos humanos y van a producir aglutinaciones entre 0 a 4 grados por IgM y pueden producir falsos positivos y no todos pueden presentarlo. Esto es un poquito ya más complicado, pero es importante. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos, por ejemplo, pruebas de transfusión sanguínea, ustedes, por ejemplo, piden, ¿no? Es un paciente que está muy mal, le quieren pasar un paquete globular, yo hago mi prueba de compatibilidad y no me da compatible con ninguna unidad que yo hago las pruebas. ¿Qué pasa? Crioglutaminas, es decir, aglutinas. Si yo sé que hay aglutinación, sé que esa misma reacción puede ocurrir dentro del cuerpo del paciente, ¿verdad? Entonces no le voy a dar una unidad que tenga esa reacción. Pero yo busco una y otra prueba con 20, con 100 y no me da compatible con ninguna. ¿Qué es lo que tengo que buscar? La presencia de crioglutaminas. ¿Y por qué dice IgM? Porque las inmunoglobulinas funcionan a diferentes temperaturas. Por ejemplo, nosotros en banco de sangre probamos, hacemos pruebas de Kunz, por ejemplo, y pruebas de compatibilidad, para poder evaluar si el paciente que va a recibir la sangre tiene algún anticuerpo formado, como en este caso, que no necesariamente ha sido por alguna transfusión previa, sino por algún patógeno, alguna bacteria que le ha hecho formar anticuerpos que me puede reaccionar con antígenos de eritrocitos humanos. Entonces, ¿qué significa? Si ya hay presencia de estas crioglutaminas, ¿me puede causar patología en mi paciente que yo le estoy transfundiendo sangre? Podría ser. Eso es lo que yo busco en banco de sangre. Eso es lo que estudio. Y yo sé que la inmunoglobulina M trabaja mejor a temperaturas bajas. Por eso dice entre 0 a 4 grados. Y yo busco la IgG, inmunoglobulina G, a temperaturas más altas, porque sé que su rango térmico es mucho más amplio. Eso quiere decir, ya no nos complico más. Ahora tenemos también al Mycoplasma genitalium hominis y al Urolithicum, que son patógenos humanos. Esto es lo que quería que me diga. Urogenitales, de eso viene el Urolithicum, ¿ya? Urogenitales. Entonces, están más asociados con infecciones de transmisión sexual, básicamente, pero también con infecciones puerperales. Y también algo de lo que ustedes dijeron, algo destacable, es de que el Mycoplasma urolithicum, algo viene de ahí, hidroliza la urea, ya, medio punto por ahí. Sí. Y por último tenemos acá la clamidia. ¿Dónde está la clamidia? Según nuestro cuadrito. Aquí está. ¿Dónde está la clamidia? No produce ATP. No produce ATP. Entonces ya hemos estudiado aquel que no tiene pared celular, que eran los micoplasmas. Por ende, si no tiene pared, ¿qué forma tiene? ¿Qué forma tiene? Nucleomórfica. O sea, pues, y aquellos que no producen. Ahora vamos a estudiar entonces a la clamidia. Como ya estamos hablando de aquellos patógenos que nos van a causar infecciones en el área urogenital, entonces ya seguimos más con clamidia. Que la clamidia, a diferencia de estas, en el caso del micoplasma, ¿era intracelular? Extracelular. Extracelular. En el caso de la clamidia, es intracelular estricto. Es dependiente de las células pudentes, es decir, en el caso del micoplasma es más independiente, hace su vida, genera sus nutrientes por sí solita afuera. Pero en el caso de la clamidia, no, es más dependiente. Necesita estar dentro de la célula, lo utiliza como vehículo para poder sobrevivir. Entonces, crecen en vacuolas citoplasmáticas, en inclusiones, y tenemos acá 3 patógenos importantes: la trachomatis, la citasi y la neumoniae. Obviamente, siempre sus nombres van relacionados a las patologías que causan. Trachomatis, vía urogenital, puede estar también en el ojito, ya sabemos, no se inventen por favor cosas que no existen. Si está en ojito, es generalmente en pacientitos neonatos recién nacidos por el canal de parto, por favor, no como se decía que no han dicho no sé qué. Ya, neumonías atípicas, la citasis, citacosis, aves infectadas, muy poco frecuentes, generalmente en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes inmunocompetentes no se generan estas patologías. Ahora, en cuanto a su estructura, metabolismo y ciclo de vida, contienen unos cuerpos elementales, así se llaman.
que son la forma extracelular o infecciosa de estos, y aquellos cuerpos reticulados que están dentro de las células. ¿Se acuerdan que vivían en vacuolas dentro de las células? Ya, aquí está, cuerpo reticulado. Pero aquí no infectan, están dentro de la célula. Ahora, estos cuerpos elementales son inertes, no son capaces de replicarse. Están adaptados al medio extracelular por las proteínas de membrana, se liberan de las células del huésped al final del ciclo de infección e invaden a las células blancas. Entonces, estos cuerpos elementales es como que viven allí, no hacen nada. Una vez que terminan de infectar esa célula, van a infectar a otra. Acá está, se liberan de las células al final del ciclo de infección e invaden las células blancas. O sea, van a ir a otra, a meterse, a introducirse, a aprovecharse de ese centro, sacar todos los nutrientes, se nutren, siguen creándose nuevas y se meten luego en otra célula. Esa es la función de los cuerpos elementales. En el caso de los cuerpos reticulados, tienen una actividad metabólica, se replican por fisión binaria, se multiplican dentro de las vacuolas del huésped y en ciclo de Krebs, ¿se acuerdan? En forma directa de la célula huésped. Entonces, ¿cuál es el culpable de que invadan otras células blancas? Los cuerpos elementales. ¿Y quién tiene la función de multiplicarse dentro de las vacuolas del huésped? Esos dos términos, por lo menos memoricen. Los cuerpos reticulados. Replicación, cuerpos reticulados. Invasión de las células blanco, cuerpos elementales. Nada más. ¿Cómo hago mi diagnóstico? Puedo hacer un cultivo común, puedo hacer la detección de antígenos por medio de otras pruebas, como es ELISA, inmunofluorescencia directa, en lo cual ¿qué voy a buscar? Obviamente mi reacción antígeno-anticuerpo. Puedo hacer mi PCR, es decir, pruebas moleculares, en las cuales voy a hacer la detección de ácidos nucleicos, y puedo hacer también una citohistopatología. No puede ser, nosotros.